Bien, queridos, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 41, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Repito, Génesis 41, los primeros 4 versículos. Y dice así: Y aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño, parecíale que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían tras ellas del río, de fea vista y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de fea vista y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Esta historia que la hemos contado en una oportunidad en la horita feliz cuando estudiamos la vida de José, contamos de manera gráfica cómo las vacas flacas se devoraban a las vacas gordas. Y en aquel entonces solamente me quedó eso, pero leyendo una lectura devocional encontré la explicación, que no es muy profunda, pero sí me pareció práctica, porque la abundancia de palabra, como decía la hermana, todo el contenido bíblico que recibimos a través de este año en las diferentes reuniones, actividades, que son por gracia del Señor, donde Él nos alimenta, nos hace yacer en delicados pastos que tienen que ver con la cruz del Señor Jesucristo, porque no se predica en cualquier lugar, y estas grosuras se encuentran en la casa del Señor, y como la hermana decía en su oración, debemos dar gracias por la providencia de Dios en estos tiempos de tanta carencia y por otro lado de tanta abundancia para con nosotros. Y el devocional decía que muchas veces me has pasado, comienza así, esta experiencia de Faraón. ¿Y cuál fue la experiencia? Que todo lo que tenía este hermano que comentaba y que le daba grosura, que le daba buen aspecto y que lo hacía estar gordo y nutrido, siempre era devorado por otras 7 vacas que se llevaban esa gran bendición. Ya sea, él nombra cómo el alma se alimenta y cómo había cosas que robaban ese alimento y hacían tal estrago en la vida espiritual que se olvidaba de los beneficios obtenidos. ¿Y cuántas veces podemos tener muchas bendiciones y hay cosas que se levantan y nos hacen olvidar esas bendiciones? Las vacas flacas, si bien está hablando acá en la historia de 7 años de abundancia y 7 años de extrema pobreza, que es terrible, también nos puede pasar en la vida espiritual. Y pensando al respecto, en este año que va a comenzar, Dios mediante, de cuidar, de mantener nuestra alma en prosperidad. Porque decía la meditación, el pulgón de la indiferencia.
¿sí? Ese insecto que todos tenemos cuando somos indiferentes a diferentes llamados, propuestas de parte del Señor. Bueno, eso empieza a comer. Después también decía, la oruga de la frialdad, la oruga que congela todo lo que en un momento fue ardor y que fue ímpetu, también actúa. Y el gorgojo de tener compasión de uno mismo, ¿no? Eso devora, se lleva lo que el Señor quiso trabajar en nosotros en todo este año, ¿no? Entonces, al respecto, me puse a pensar también con respecto a la prosperidad espiritual, y si buscamos acá en las epístolas de Juan, en la 3, el versículo número 2, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Esto sería, podemos decirlo así, un ideal, que haya prosperidad en todas las cosas que nos rodean, nuestros seres amados, nuestra salud, y también poder gozar de esa salud física, pero lo más importante es la prosperidad del alma, que es la que debemos aprender a sostener en el tiempo, porque tanto esa prosperidad temporal de las cosas que nos rodean han de decaer. Dios nos puede sostener, sí, pero también puede enviar pruebas para que nosotros seamos ejercitados y tener mayor prosperidad en el alma. Y aún la salud misma, cuando empieza a decaer, encontramos que decrece a medida que pasan los años, pero esa salud y esa prosperidad del alma es la que podemos mantener siempre vigente con la ayuda del Señor, ¿no? Y al respecto, qué lindo poder pensar que es todo un accionar, no es solamente pasivo, sino que, como escuchábamos hoy, cuando hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, también hay gozo cuando los hijos de Dios andan en la verdad. No tengo mayor gozo que este. Hay gozo en los cielos, pero también hay gozo cuando los hijos de Dios tienen prosperidad de carácter espiritual, cuando hay esa dependencia del Señor, ya que sin Él nada podemos hacer. Realmente produce un andar, y poder andar en esa verdad, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, que es el camino y la verdad, y poder transitar el día a día, velando sobre las cosas para que nuestra alma no desfallezca. También podemos buscar en Filipenses. Vamos a buscar en Filipenses capítulo 4. Y acá podemos ampliar más estos pensamientos. El versículo número 12. El apóstol Pablo decía: sé estar humillado y sé tener abundancia. Ahí podemos representar los dos tiempos del sueño de Faraón, la abundancia y también luego la escasez, porque dice: sé estar humillado
y sé tener abundancia. Y en todo, tanto lo uno como lo otro, y por todo estoy enseñado. Así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y acá encontramos una enseñanza que nos da el Señor, porque cada vez que venimos a su casa, se abren las aulas, nos sentamos a recibir palabra, a copiar palabra, a guardarla en nuestro corazón, para que cuando venga el momento difícil, el día malo, cuando venga el momento de prueba, pueda llegar a abastecer nuestra alma si está en apretura, si está en el día de angustia. Y esta enseñanza, ¿dónde se recibe? ¿Dónde la puedo obtener? ¿Cómo la obtuvo el apóstol? Y también debe ser adquirida por nosotros, porque el Señor siempre va a enseñar. Si hemos sido por Él enseñados. Y entonces, en este año, que el mundo está sobre una plataforma que es incertidumbre, que es temor, que el cristiano evangélico pueda ser enseñado. Porque si seguimos en la historia de José, Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Y para eso, para esa interpretación en ese momento, Dios utilizó a este hombre, que fue José, que era alrededor de 30 años, y en cuyo dice, ¿hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya Espíritu de Dios? Y si nosotros hemos gustado, y si tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, por pura gracia, Dios nos ha dado el espíritu de fortaleza y también poder ver tanto la escasez material que se puede venir encima, como mucho más la escasez espiritual. Y en todo ser enseñado, porque tenemos el Espíritu de Dios que nos guía, que nos auxilia, que nos ayuda. Y en estos tiempos también a los cristianos se reflejan las cosas que suceden en el bolsillo, ¿no? Pero poder tener esa confianza de que Dios está con nosotros y en nosotros para socorrernos. Porque la vez pasada habíamos compartido de que mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero para que sea así, lo importante de poder ser enseñado en todo y poder con humildad saber tener hartura como hambre, ¿no? Y el Señor va a estar siempre. Y esto del hambre y la escasez está a lo largo de toda la Biblia. Hoy se nombraba el caso del hijo pródigo. Se fue con mucho, volvió con nada. Y también los patriarcas tuvieron que ir siempre a buscar el alimento, y el hambre prueba los corazones, a ver si están en fe o no.
¿Y qué pasa cuando hay hartura? Bueno, podemos gozar. El día del bien goza el bien. Pero saber que esa no es una constante. Y en el caso de tener abundancia, el cuidado que decía Salomón en el proverbio. Porque el peligro de poder tener abundancia, ¿y qué pasa si tengo abundancia? ¿Qué puedo decir en mi corazón? No sea que me harte y te niegue. Perdón. Sí. Lo voy a leer mejor. No sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Porque él pedía, no me des pobreza ni riqueza. Pero el Nuevo Testamento nos amplía y nos muestra lo que el apóstol pedía, ¿no? Y lo que había aprendido. Esa enseñanza de poder pedir al Señor sabiduría para los momentos de hartura y para los momentos de escasez. Sé estar humillado y sé tener abundancia, ¿no? Porque para mí yo me planteaba esto, si es que lo sé realmente. Y qué difícil que es en el caso de manejar los bienes, cuándo hay que abrir la mano, cuándo hay que cerrarla, cuándo hay que retener en el alfolí, cuándo hay que dispensar. Ahora se puede, ahora no se puede. Y eso hay que pedir sabiduría al Señor. A veces, si uno abre demasiado, parece que es un derrochero. Si guarda, porque puede venir un tiempo, parece que es un avaro. Pero hay que ser sabios, porque hay que aprender que el Señor permite que ministremos las cosas y las tenemos que hacer con sabiduría. Y siempre en humildad, ¿no? Porque tanto me cuesta, cuando hay escasez, estar humillado. Y cuánto también cuesta cuando tengo abundancia. Ahí parece que estoy arriba de un auto, 0 kilómetros, con el pelo andando en una ruta de feliz, que me dé el viento en la cara, es todo felicidad. Cuando tengo abundancia, pero cuando tengo escasez y hay que ir a buscar y no hay, bueno. Y entonces el Señor está y prueba mi corazón. Y lo lindo en el sentido de venir a la casa del Señor es para ser enseñado, ¿no? Una y otra vez, como lo fue el apóstol. Y ese es el objetivo también de la cena, porque cuando nos vamos de acá, tenemos que irnos pensando que el Señor prospera nuestra alma y que deseamos andar en la verdad. Prospera nuestra alma y deseamos andar en la verdad y que el Señor nos ha de sostener y nos ha de ayudar. Todos los ejemplos del Antiguo Testamento nos sirven para nuestra enseñanza también. Pero ahora, al participar de los símbolos, podamos dejar todas nuestras cargas y poder glorificar al Señor. Porque Él decía también el apóstol, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, la enseñanza. Para los mayores, para los jóvenes y para los niños. La enseñanza que debemos acopiar y guardar en el corazón
y no desalentarnos, porque cuando salgamos de acá, y aún en este periodo de receso, en el cual no vamos a tener tantas actividades, poder mantener nuestra alma fortalecida y que pueda ser el año que viene, como dijo también la hermana, mejor que el presente o lo que pasó. Y para eso necesitamos saber, para eso necesitamos seguir siendo enseñados. Y el versículo 13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y en esa hartura o en esa escasez, el Señor siempre va a estar junto a los suyos y nos va a dar una palabra, nos va a dar un aliento para seguir, si no viene antes, el año próximo. Y que esas vacas flacas, que son las que surgen de nuestro propio corazón, no crucificado, que tiene tanta incredulidad también, que se deja llevar por las incertidumbres de esta vida, puedan ser, ¿sí?, bloqueadas y podamos mantener entonces lo que el Señor nos dio hasta el día de hoy. Hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos alimentó. Y no dejar de fallecer nuestra vida espiritual, ¿no? Ese era mi deseo cuando yo leía esto. Pensaba qué práctica que es la palabra del Señor, ¿no? Porque sucede de continuo, sucede de a diario, y recurrir al Señor. Para eso participamos de estos símbolos, para poder tomar nuevas fuerzas y poder así publicar su palabra, las buenas nuevas de salud y también estar en fe. Cuando hoy hablaba con el vecino de enfrente, dentro de algunos halagos que decía, porque me decía que cuando estamos en la vereda nos ve contentos. Y bueno, eso fue una cosa que me gustó, pero tenía cuidado de que no me esté halagando, porque siempre hay que tener cuidado. Pero le dije que no éramos fanáticos nosotros, de que él nos ve siempre, que venimos todas las reuniones, que bajamos, que entramos, sino que le dije que venimos a este lugar porque entendimos que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay salud y que están todos los bienes que necesitamos acá, en su casa, en su palabra, y que deseamos compartirlo a los demás, porque no es el hecho de venir y cumplir como si fuese un club social, sino que es activo, y eso es lo que decía cuando Juan se gozaba de que sus hijos andaban en la verdad, ¿no? Para poder decir que esta palabra que nosotros recibimos, el mundo la necesita muchísimo, carece del trigo de vida que es Cristo, del pan de vida, y tenemos que llevarlo. Y qué feo que sería, ¿no?, que alguien que tiene que ministrar el pan o darlo a los demás, no lo haga. Pero al contrario, qué bueno, qué de bendiciones cuando podemos hacerlo y darlo, porque si a nosotros nos cuesta, que tenemos el Espíritu en nuestro corazón, ¿cuánto más debe estar hundida en tinieblas un alma que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo, que está alejado, como se decía hoy, por la soberbia, por la dureza? ¿Cuánto más? Y darle un alimento oportuno, que haga bien. Y redondeando entonces ahora con la cena del Señor, es para que nosotros podamos nutrirnos y luego levantarnos y andar en esa verdad.
¿Vendrán las aflicciones? Vendrán. Pero nuestra alma debe procurar ser prosperada cada día, ¿no? Y también decía la lectura diaria, la oración, el canto, la meditación en la palabra, la lectura de la Biblia, son indicadores que nos van mostrando si hay algo que está robando eso, que nos mantiene en ese vigor espiritual, ¿no? Para poder seguir. Así que, queridos hermanos, muchos textos quizás, muchos pensamientos venían a mi corazón, pero mi deseo para mí es poder velar en eso este año que comienza y tener cuidado de esos insectos que roban, que están en mi corazón, y poder seguir adelante. Yo creo que muchos de nosotros tenemos también ese deseo, con la ayuda del Señor, proseguir, y que el Señor nos pueda bendecir. Ya nos bendijo, ya está todo. Solo queda en nosotros acercarnos a Él y poder participar de todas sus bendiciones, encontrarlas, recrearnos en ellas, y quizás hay mucho más que hasta hoy no conocíamos, que el Señor nos quiere revelar, nos quiere enseñar y nos quiere educar e instruir, ¿no? Que el Señor nos bendiga, queridos, con estos breves pensamientos introductorios a la Cena del Señor.